Y como vieron en la intro, en este video vamos a hablar de la sala, que es uno de mis espacios favoritos de toda la casa y también en los proyectos con mis clientes. Hay varios lugares de la casa que disfruto, pero cuando me toca diseñar una sala es como que tengo un montón de posibilidades más para dar rienda suelta a la creatividad, porque si tomamos de ejemplo un sofá, que es un solo elemento del espacio, de la sala, en el sofá podemos elegir el color de tela, combinarlo con otras telas. Si hay un vivo, un detalle de pasamanería, también podemos elegir eso. Los cojines, que también van a tener su color de tela, de pasamanería, de vivo, lo que fuere, algún detalle. Mantas, o sea, vean todo lo que se puede hacer en un solo mueble, en un sofá, comparado con otros espacios de la casa. No es que los otros espacios no sean interesantes, pero tenemos menos alternativas o menos cosas para intervenir. Pero bueno, sin mucho preámbulo, vamos a meternos entonces en este espacio y les voy a contar cuál fue mi inspiración. Cuando recién me mudé a esta casa, la verdad que me costó un poco elegir la paleta de colores, que es con lo que usualmente comienzo un proyecto. En realidad, cuando arranco con un proyecto no es que trato de elegir el color de las paredes, pero siendo una de las superficies más grandes del espacio, las paredes o el piso también, si tengo la posibilidad, es como que trato de armar una paleta de colores que me permita después incorporar los otros elementos, los muebles. Entonces, las paredes son bien importantes para mí. Y debo haber tardado más o menos unos 5 o 6 meses en poder elegir el color de paredes de la sala y después eso como disparó el resto de los elementos, que como les mostré por ejemplo en el video del comedor, quise hacer algo mucho más nocturno y más dedicado a el momento en el que iba a utilizar el comedor. Y la sala, ya que lo uso la mayoría del tiempo porque también tengo un espacio de oficina donde trabajo, porque tengo unos ventanales muy lindos, que es una de las cosas que más me gustó de la casa cuando recién me mudé, o cuando vi la casa, lo que quería era aprovechar o maximizar la luz. Y si bien no es un espacio muy luminoso, a pesar de que tiene unos ventanales muy grandes, quise dar ese efecto de luz cálida de cuando el sol va bajando en el atardecer. A diferencia de otros espacios que quise hacer quizás la luz, o sea, una pared amarilla que me trajera referencia la luz del sol de la mañana, por ejemplo en mi dormitorio, que también es un área un poco oscura. Ustedes saben que Lima es una ciudad que la mayor parte del año es bastante oscura, es gris. Entonces, quise hacer el color del atardecer y elegí un color, un ocre bastante desaturado, es casi, más que amarillo, es más anaranjado, pero medio grisáceo, no es muy intenso. Y eso también me permitió acompañar el color del piso, que en la sala es uno de los pocos espacios de la casa en donde no hay piso de madera, sino que hay un piso cerámico, que estaba pintado con cera rojo, porque es una casa antigua, así que tiene todas las características de la época en la que se construyó. Entonces los pisos estaban pintados de rojo. Yo no quería pintar de rojo, ni quería mantener ese color porque me parece muy fuerte, muy invasivo, sea en cerámico o sea en madera. Ustedes saben que las maderas en colores naranjas tampoco me gustan mucho. Es un color fuerte para poder combinar. Entonces, el naranja grisáceo me permitió acompañar el color del piso sin hacer un contraste muy marcado, pero a su vez bajar la intensidad. Entonces, entre naranjas y rojos nos mantuvimos en la misma paleta e hicimos una caja que sea contenedora del resto de los espacios. Ahora, en cuanto a mobiliario, ustedes saben que para mí más es más y también la cantidad de colores y de información que le pongamos o que agreguemos al espacio, mientras más pongamos, más fácil va a ser que cuando agreguemos otro elemento que quizás no condice o que no parece que está haciendo juego, es como que va a encontrar su lugar. Si nosotros tenemos todo muy combinado y muy pensado y muy planeado, cuando traemos algo que no tiene que ver con eso que tenemos ya existente, es como que va a hacer ruido. Pero cuando todo hace ruido y todo tiene su voz, entonces podemos seguir agregándole cosas y va a quedar bien porque es como que el espacio ya tiene su fuerza y tiene su personalidad y todos los elementos tienen un cierto protagonismo. Que ese es otro tip. Si nosotros hacemos un solo punto focal por habitación, después todo lo demás va a perder importancia y quizás hay elementos que son bien bonitos y que vale la pena realmente resaltarlos y darles protagonismo, no los vamos a estar viendo ni vamos a darle protagonismo. Entonces, la sala la dividí en dos. Hay una sección que se comunica con la entrada, que es donde tengo una mesa de recepción con sillas, con adornos que voy rotando.
Hay un globo terráqueo muy interesante que es un bar, es un mueble antiguo, chiquitito, que se pone sobre la mesa. Hay obras de arte en todas las superficies, en esa mesa también hay una alfombra de Alexandra Kayoglu, que es una artista argentina, que tiene, bueno, esa pieza en particular tiene una historia linda, fue el primer souvenir de un trabajo que hice cuando empecé a trabajar como mi propio jefe, fuera de relación de dependencia. Entonces hice una obra grande para una oficina en Buenos Aires, que eso también me trajo otros clientes, y eso fue un souvenir, parte del encargo de una obra que le hice para esa oficina. Así que le tengo mucho aprecio a esa obra y viene conmigo a todos lados, y de hecho creo que los que me conocen de hace tiempo seguro que ya deben haber escuchado esa anécdota. Pero bueno, también tengo muebles ingleses, algún que otro mueble francés. Me gusta mezclar las culturas, los colores, las formas de los muebles. Me parece que hace que el espacio se vuelva más rico, y eso lo vamos a ver también en la lección de mobiliarios. Obviamente que si tengo mobiliarios antiguos, también voy a tratar de tener mobiliarios modernos y más o menos con el mismo peso visual. Si tengo unos sillones que son afrancesados y grandes, entonces mi mesa de centro, que es la que tengo aquí atrás, es totalmente contemporánea. Pero el color que se eligió para esta mesa es gris. Es un color casi que no llama la atención, lo cual me permite a mí poner elementos arriba, que es lo que más me interesa. La mesa de centro en sí no es lo que quería destacar, sino todo lo que ponía sobre la mesa y también debajo de la mesa, que me permite tener libros, velas, habanos y otras cosas que quizás ni me acuerdo qué son. Servilletas que también están a mano y es súper útil para cuando uno recibe gente. Y arriba, velas, ceniceros y demás. Que todas esas cosas, como les contaba en el video de styling de mesas de centro, son cosas que me representan a mí, que son importantes para mí y que así las uso yo. No voy a decirle a mis clientes tienen que poner un jarrón, un libro, un bowl y una planta como una fórmula mágica, porque eso es hacer styling y es irreal. Entonces no nos va a servir a todos, y a mí sí me sirve, por ejemplo, tener velas para poder prenderlas y sahumerios y todo. Inclusive tengo esta bandeja que tiene el tamaño, el diámetro es de la mesa, es el mismo, son 90 por 90 y el diámetro de la bandeja es de 90 centímetros, y me permite moverla cuando necesito el espacio de la mesa de centro para poner comida, para lo que sea. Entonces es bien fácil liberar esa mesa de centro de esta manera. Una bandeja, levanto las cosas y ya está. Eso sí es práctico. Si tengo que decir algo para las mesas de centro, una buena bandeja que sea contenedora para levantar los elementos y llevarlos a otro lado, me parece súper práctico. Después tengo muchas mesas auxiliares, porque para mí es muy importante que cuando viene la gente a casa tenga una mesita en donde apoyar su trago, donde apoyar, no sé, un libro, el celular, lo que sea. Entonces, por cada juego de asientos vamos a encontrar mesas auxiliares. ¿Que tienen muchos elementos? Sí, porque también me gusta a mí estar inspirado y ver elementos. Que, para darles una idea, la mayoría de estos tienen temáticas orgánicas y de la naturaleza, como veían también en el video del comedor, porque al estar tan próximo al jardín y en una zona tan bonita como es el olivar, lo más interesante es traer ese entorno hacia adentro. Entonces vamos a encontrar aves, ahí adornitos de aves en las pantallas de las lámparas, referencias a animales, huevitos de pájaros con sus nidos caídos que los fui agarrando y los fui poniendo quizás con pajaritos de madera. Las formas mismas son orgánicas y la paleta de colores también tiene que ver con eso, porque vamos a encontrar muchos amarillos, muchos terracotas y muchos verdes. Hay paredes que están destinadas a los paisajes, hay paredes que están destinadas a obras con temática femenina, y eso me parece también interesante, porque cuando uno está ordenando las obras de arte, muchas veces escuchamos esto de hacer gallery walls, ¿no? Estas paredes enormes con muchos cuadros de distintas temáticas, pero cuando no hay un hilo conductor, se pierde un poco la idea de lo que queremos contar. Entonces, si bien creo que lo hablamos también en un video de cómo enmarcar los cuadros y hablamos más de las obras de arte, siempre es válido recordar esto, que para mis proyectos, cuando tengo que curar la colección de arte de mis clientes y también de la mía, obviamente, porque yo hago lo que digo, me interesa que todo tenga una coherencia. Que quizás parece como que hay muchos elementos y está como desordenado, pero no está desordenado. Tienen un propósito. Después vamos a tener muchos textiles que son de la India, de Turquía. Las alfombras también son de Turquía, pero también están mezcladas con alfombras de Perú. ¿Por qué?
porque los colores son parecidos, son como de la misma familia, y las tramas o los dibujos, los diseños también son parecidos. Entonces fíjense que uno puede incorporar distintas texturas y no por eso va a hacer mucho ruido. Y lo interesante de esto es que de alguna forma estoy incorporando distintas culturas, porque si bien yo no viví en todos esos países, yo no viví en la India todavía, pero sí ahora estoy incorporando cosas de Perú, porque ya forma parte de mi historia, por más que sea argentino. Y eso es algo que pueden hacer las otras personas, porque la mayoría tenemos abuelos o parientes que vienen de otros países. Entonces es lindo también traer todo eso porque hace que el espacio se vea mucho más personal. Después, las cortinas son cortinas muy etéreas, en colores transparentes. En realidad no es transparente, es como una gasa que hay, pero lo que hice fue ponerle un faldón y también una cenefa en una tela que es una seda de la India que es muy bonita y tiene los mismos colores de la pared. Entonces, como la ventana tiene un mini descanso, hice que el faldón estuviera a la altura de donde comienza la ventana, como para que disimulara y pareciera que tiene como la misma, como que es pared, básicamente, ¿no? Después tengo muchas lámparas, van a haber demasiadas lámparas de hecho, pero a mí me gusta eso de poder resaltar los espacios. De hecho, creo que las lámparas del techo casi no las prendo nunca, a menos que tenga una reunión y que venga bastante gente, pero van a encontrar que hay muchas lámparas de mesa. ¿Por qué? Porque es esto que les decía al principio del video. Hay tantas funciones en el espacio. Es un espacio grande, de hecho, pero lo podemos aplicar para espacios más reducidos también, o más grandes, que las lámparas nos ayudan a sectorizar lo que queremos hacer. Entonces, si tenemos esta parte de la sala con un juego, ¿no? Butacas enfrentadas a un sofá más grande y quizás como una tipología más formal, bueno, vamos a tener lámparas que acompañen esto. Pero tenemos otros sectores, unos sectores que están más cerca de la entrada, un sector de escritorio, hay un sector que está cerca de la escalera en donde tengo también muchos adornos y recuerdos y otras culturas que fui mezclando. Van a ver una mesa que tiene cerámicas chinas, hay japonesas y también hay peruanas, y las japonesas y las peruanas se parecen muchísimo. Es muy interesante eso, me parece bárbaro cómo conviven tantas culturas. Y ese rinconcito también tiene sus lámparas especiales, y algunos cuadros tienen sus lámparas especiales. Entonces la iluminación también es súper importante para poder destacar y hacer que algo se sienta bien. Entonces, para ir dándole un cierre a este video, mi sala, como si fuera la sala de ustedes o la de cualquier cliente, siento que tiene que contar nuestra historia. Y más allá de eso, que a veces puede sonar medio como abstracto o inclusive snob o una postura, lo que sí es interesante es que la persona que está viviendo ese espacio se sienta cómodo. Sea la sala, comedor, dormitorio, cocina, lo que sea. Entonces, para mí, para mi forma de vivir, para la forma en la que recibo gente, para la forma en la que quiero apoyar los muebles sobre la mesa, que quiero tener mantas, que quiero tener cojines y todo eso, tengo que pensar también una forma en la que eso no se malogre. Porque si cuando viene gente estoy pensando en que se me va a manchar el mueble, que no pueden apoyar un vaso sobre la mesa porque me va a dejar una marca, etc., entonces eso no sirve, es incómodo. Mi finalidad para este espacio, y también para lo que hago con mis clientes, si me lo piden, es que los espacios sean elegantes, pero que se puedan disfrutar, que sean libres. Y eso para mí es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque nos va a permitir disfrutar el espacio y también disfrutarnos a nosotros mismos. Si les gustó el video, saben que pueden darle un like, comentarlo, suscribirse al canal y si tienen alguna duda me pueden escribir. Nosotros nos vemos en la próxima. Chao.